Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Gustavo Morales. Gracias por ver este video. Quiero compartir con ustedes un principio bíblico que está en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esto, hermanos, debido a la serie de estudio que estamos teniendo los miércoles sobre males sociales, y estamos viendo los principios, las bases bíblicas sobre la familia. Y de ahí es que surgió, hermanos, esto que quiero compartir con ustedes, hermanos, que hablé un poco de esto en la clase y quiero hacer un resumen de ello, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30 dice: Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tú y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Este principio, hermanos, bien lo podemos aplicar a la familia, lo podemos aplicar en lo laboral, en lo personal, en diferentes maneras, hermanos, aún dentro de la misma iglesia. Pero quiero aplicarlo, hermanos, a la familia. El Señor dice: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. En el contexto, hermanos, de este pasaje, Dios está diciendo esto a Elí porque sus hijos estaban viviendo de manera impía, estaban viviendo en pecado y haciendo pecar al pueblo, y Elí no los estaba estorbando, sino que de alguna manera, si usted lee esta historia de Elí y sus hijos, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 de primer libro de Samuel, usted se va a dar cuenta que Elí no les estorbó, incluso no solamente no les estorbó, sino que llegó a ser cómplice de ellos. Y ahorita voy a dar un poquito más de detalles. Entonces el Señor le dice a Elí, ¿verdad?, que Él va a honrar a los que le honran, pero a los que le menosprecian, ¿verdad?, a los que le menosprecian al Señor serán tenidos en poco. Es una sentencia, ¿verdad? Es una advertencia que si Elí la hubiera atendido, en lugar de traer maldición, destrucción, hubiera traído bendición. Porque el Señor no solamente le dice que los que lo desprecian van a ser tenidos en poco, sino antes le dice que los que le honran serán honrados. Bien, hermano, lo que veíamos ayer en el tema de estudio bíblico es que la familia siempre ha estado bajo ataque desde el principio de la creación. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6 con la familia de Adán y Eva. El enemigo sabe que si destruye un matrimonio, destruye los hijos. Y si destruye la familia, destruye la sociedad, destruye la iglesia, destruye el progreso del evangelio. Hay dos maneras principalmente en que el enemigo usa, ¿verdad?, para destruir a una familia. Vamos a dividirlo en dos maneras. La primera de ellas es de manera externa, usando circunstancias y personas fuera de la familia. De esta forma hay de alguna manera más posibilidades de que una familia resista y se mantenga firme, incluso hasta se una más. Esas circunstancias externas puede ser como dinero, puede ser como trabajo, puede ser a veces calumnias, a veces chismes, a veces ataques, ¿verdad?, que vienen de fuera, de familiares, de conocidos, de vecinos, y a veces la familia en momentos así, lejos de dividirse, puede incluso hasta unirse más, fortalecerse, crecer y madurar. Y ese es un tipo de ataque que pues la mayoría de las familias resiste, ¿verdad? Y quizá estadísticamente hasta son pocas las familias que llegan a ser destruidas de manera externa. La segunda manera es la manera más peligrosa, ¿verdad? Es una manera interna. Esto es usando miembros de la propia familia, al papá, a la mamá, a alguno de los hijos. Esta es la forma más peligrosa y también es la forma más dolorosa, porque las desilusiones, las decepciones que más nos duelen vienen de la gente que más amamos, de la gente más cercana. Quizá no nos duele
tanto lo que pasa en otra familia como nos duele lo que pasa en la nuestra. Eso no quiere decir que no tengamos compasión o misericordia, ¿verdad? Por el dolor ajeno, por el dolor de nuestro prójimo. Pero esto es normal, que nos duele más lo que pasa en nuestra propia familia que aún en nuestros propios familiares o vecinos o amigos o conocidos. Vamos a ver algunas familias aquí en la palabra de Dios que fueron destruidas de manera interna. La primera de ellas, como lo acabo de mencionar, pues fue la familia de Adán y Eva. Eva, ¿verdad?, engañada por la serpiente, decide, y no voy a entrar a muchos detalles que podríamos hacerlo, pero decide comer del fruto, y dice la Biblia ahí en Génesis 3, 5 y 6 que dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y Adán tomó su propia decisión también de comer del fruto que Dios les había mandado, que les había prohibido que no debían comer, y decide pecar, y de alguna manera también decide ser cómplice de Eva. No estoy diciendo que es culpa de Eva, la responsabilidad absoluta era de Adán, pero decide él también comer de ese fruto, y bueno, hubo consecuencias. Ustedes saben, murieron espiritualmente, fueron sacados del huerto, y el pecado de Adán pasó a toda la humanidad y alcanzó a muchos ese pecado. Otra de las familias que fue destruida era la familia de Elí, ¿verdad? De un hombre que tenía conocimiento de Dios, un hombre que era un líder espiritual. Sin embargo, tenía fallas en su carácter, tenía fallas en su liderazgo familiar, y Elí, ¿verdad?, no les estorbó a sus hijos en su pecado, como decía al principio, sino que incluso llegó a ser cómplice comiendo de lo que ellos robaban de los sacrificios, y Elí engordó, ¿verdad?, pues de alguna manera en parte por lo que comía de lo que sus hijos robaban. Y bueno, Elí sufrió las consecuencias junto con sus hijos. La Biblia nos relata ahí que en la batalla mueren sus hijos, y luego nos relata la Biblia que cuando Elí escuchó la noticia, caía hacia atrás de la silla donde estaba. Era hombre gordo, pesado, anciano ya, y se desnucó y murió Elí. Cuando su nuera escucha lo que había pasado con los hijos de Elí, ¿verdad? Uno de ellos es su esposo, con su mismo suegro, mientras se le dice que se le adelantaron los dolores del parto, y entonces ella en el alumbramiento muere, y le ponen a ese niño Icabod, que quiere decir traspasada ha sido la gloria. Como el pecado, en este caso de los hijos, trajo consecuencias sobre su padre, trajo consecuencias sobre la esposa de uno de ellos, y trajo consecuencias sobre los nietos, sobre el hijo de uno de ellos. Como si no tenemos cuidado, los hijos muchas veces pueden arrastrarnos a pecar contra Dios, pueden arrastrarnos a ir en contra de Dios, de su palabra, de la misma iglesia. Y lo vemos también en el caso de Lot, ¿verdad? Lot, un hombre que estaba en Sodoma y Gomorra, que de alguna manera se había involucrado. Usted lo lee en Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 19. Lot no cuidó a su familia, sino que se fue extendiendo en dirección a Zoar, en dirección a Sodoma y a Gomorra, lugares perversos, lugares impíos. Él tenía hijas, tenía una esposa, no midió las consecuencias, no midió los peligros, y terminó perdiendo su familia. Génesis 19, Dios va a destruir estas ciudades y le permite a Lot salir, le da una instrucción: solamente no volteen hacia atrás. Su esposa en el camino voltea y queda convertida en estatua de sal. Sus hijas después lo emborrachan y cometen incesto con Lot, ¿verdad? Y destruyó a su familia. Su pecado trajo consecuencias a su familia. Él hubiera podido evitar todo eso si en Génesis 13, en lugar de acercarse hacia los lugares de pecado, los lugares de mala influencia, de impiedad, se hubiera quedado quizá un poco más cerca del hombre que Dios estaba bendiciendo, del hombre
que era el hombre de fe, que era en este caso su tío Abraham. Si bien es cierto, no podían vivir juntos, pero Lot fue ventajoso y su ambición le llevó, quizá él pensó a ganar, ¿verdad? Pero en realidad le llevó a perder. Vemos también la familia de Elimelech y Noemí. Ellos se fueron de Belén, casa de pan, a Moab, que significa padre que corre el agua. Y ahí, ¿verdad? Elimelech tenía una esposa llamada Noemí y dos hijos que tenía con ella. Y muere Elimelech, mueren sus dos hijos, Malón y Kelión. Y bueno, queda Noemí en amargura. Quizá Noemí pudo haberle dicho a Elimelech, no nos conviene o no es correcto que nos vayamos. Sin embargo, pues ella lo sigue, su marido, pero interesante es que nada más muere él y mueren sus dos hijos, pero ella quedó en amargura. Y bueno, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de familias que fueron destruidas internamente. ¿Por qué? Porque faltaron a un principio, el principio de yo honraré a los que me honran. Si usted honra a Dios en su familia antes que a la esposa, que al esposo, que a los hijos, Dios le va a honrar a usted. Si usted pone por encima el esposo, la esposa, los hijos y menosprecia, desprecia al Señor, dice, yo también le tendré en poco. Amamos nuestra familia. Con eso no estoy diciendo que no debemos amar a nuestra familia, que no debemos amar a nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Pero el primer lugar en nuestras vidas debe ser Dios. El primer amor en nuestras vidas debe ser Dios. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a poder amar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia. El problema es que muchas veces somos arrastrados o somos cómplices por el pecado de un miembro de nuestra familia. Por amor a ese miembro, ¿verdad? A ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a esa hija, por miedo a perderlos, por miedo a que les pase algo, por miedo a que se enojen con nosotros, muchas veces les seguimos en complicidad, en pecados, en acciones, en actitudes, en lugares, en decisiones de las cuales no debiéramos ser partícipes. Vemos en la Biblia, ¿verdad? Entonces, quiero llamar su atención a una familia que es la familia de Acán. Es una familia que esta historia es muy interesante y brevemente quiero compartir, ¿verdad? Algunos detalles de esta familia, de lo que sucedió con ellos. Primero es que la familia de Acán había robado del anatema que Dios les había mandado que debían de destruir. Josué capítulo 7 versículo 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acán robó de lo que Dios les había prohibido. El mandamiento había sido claro, que no debían tomar nada, que debían destruirlo. Acán no tuvo temor de Dios, Acán no midió las consecuencias, y a Acán se le hizo fácil robar y ocultar lo que había robado. Le robó al pueblo la paz. Usted lee ahí en Josué capítulo 7, versículo 25, Josué lo confronta y le dice, y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon. Y bueno, ahorita vamos a ver esos detalles. Pero le pregunta a Josué: ¿por qué nos has turbado? Cuando alguien en la familia está mal, está viviendo en pecado, hay algún adulterio, hay algún vicio, está metido en tranzas, está metido con malas amistades, está metido en inmoralidad, está metido en cosas que no agradan a Dios, que son en contra de su palabra, ese miembro de la familia va a robar la paz, sea uno de los padres o sea uno de los hijos. Va a robar la paz, va a turbar al resto de la familia,
por sus malos procederes, por su mal andar, va a turbar a la familia por su pecado, ¿verdad? Robándoles la paz, robándoles el gozo, robándoles la tranquilidad, robándoles el sueño, ¿verdad? Robando muchas veces y desgastando en lo físico y aún en lo económico. Y vemos que esto sucedió con Acán, a él haber robado del anatema. Josué le dice: ¿por qué nos has turbado? Porque había turbado a Josué como líder, había turbado al pueblo, incluso yo creo que hasta él mismo y su familia se sentían turbados por el pecado que había cometido Acán. Vemos también que no solamente le robó al pueblo, ¿verdad? Lo turbó, le robó la paz, el gozo, la tranquilidad, pero también le robó a las familias de los que murieron en la batalla, porque a consecuencia de eso, dice Josué 7:5, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán ahí, no fatigues a todo el pueblo allí, yendo allí, perdón, dice, porque son pocos. Versículo 5 dice: y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim. O sea, murieron 36 hombres del pueblo cuando fueron a la guerra, a la batalla. Esto era como consecuencia de que la ira de Jehová, ¿verdad? Versículo 1 dice que había subido contra Israel porque habían robado del anatema, y en consecuencia de eso mueren 36 hombres. El pecado de Acán alcanzó a 36 familias, vamos a decirlo así, de manera más específica o más cercana que al resto del pueblo. Porque murieron 36 hombres que posiblemente eran padres, eran o a lo mejor hijos, eran hermanos, eran esposos, ¿verdad? Eran líderes, hombres de guerra dentro del pueblo, y les robó a 36 familias un integrante, causando que murieran. Entonces, ¿cómo es que el pecado muchas veces trae muerte? Y la Biblia así lo dice, ¿no? Que la paga del pecado es muerte. Y cómo a veces el pecado de un miembro de la familia, ¿verdad? Turba, roba la paz, como hemos visto, puede causar daño, puede causar muerte, puede dañar a otros que están alrededor incluso. Vemos también que no solamente eso, pero Acán, y es donde quiero ir ya terminando y centrando este mensaje, que Acán robó, ¿verdad? Y de alguna manera lo hizo en complicidad con su familia, ¿verdad? No lo hizo él solo, ¿verdad? Primero, mire conmigo ahí, Josué capítulo 7, por favor, Josué capítulo 7. Dice el versículo 21, Acán está confesando que sí, que él robó, y dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. No voy a ahondar mucho en los detalles de por qué lo hizo, ¿no? Porque él sí describe que vio, que codició, que lo tomó y que lo escondió, ¿verdad? Vea ese proceso de lo que hizo. O sea, eh, eh, todo lo que tuvo que pasar por su mente, por su corazón, todo lo que tuvo que hacer. Pero me llama la atención que dice que lo escondió, dice, bajo tierra, en medio de mi tienda. ¿Por qué digo que su familia fue cómplice? Porque él tuvo que haber hecho un hoyo, tuvo que escarbar. Y no creo que la esposa, los hijos y las hijas no se hayan dado cuenta de que Acán estaba haciendo un hoyo. Por supuesto que se dieron cuenta, y seguramente todos preguntaban. La mujer preguntaba: oye, esposo, oye, Acán, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué es ese hoyo? Seguro que los hijos, las hijas también vieron y le decían: papá, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué estás haciendo ese hoyo? ¿Qué vas a hacer aquí en la casa? Seguro que ellos se dieron cuenta, y seguro es que también le cuestionaron y le preguntaron, ¿verdad? Y lógicamente que él no podía esconder lo que había robado, porque no era algo que pudiera de alguna manera esconderlo tan fácilmente, quizá del pueblo, pero no de su familia. Y yo creo que ellos se enteraron que él estaba escondiendo lo que había robado del anatema.
y ellos se callaron, ellos no dijeron nada. Quizá ellos a lo mejor dijeron, pues es problema de él. Quizá ellos dijeron, bueno, pues nos conviene, ¿no? Porque pues vamos a prosperar, vamos a tener una mejor tienda, mejores vestidos, mejores lujos, comodidades, etcétera, etcétera. Yo no sé, a lo mejor él les prometió a ellos, no digan nada, ¿verdad? Esto nos va a servir, de esto nos vamos a beneficiar. Yo creo que su esposa bien pudo haber salido y decirle a Josué, que era el líder: Josué, está pasando esto, vi que Acán hizo un hoyo y Acán está ocultando algo en ese hoyo. Me dijo que había tomado de el anatema, ¿verdad? O quizá no le dijo, pero ella tenía que haber ido con él y decirle: Acán anda muy raro, algo está ocultando, algo está escondiendo, y tenía que haber ido al líder y decirle. Sin embargo, se cayó y fue cómplice de Acán. Sus hijos hicieron exactamente lo mismo. Tenían que haber ido al líder y decirle: oye, mi papá hizo un hoyo y ocultó algo, y mi papá y mi mamá andan muy raros, muy misteriosos. Pero no lo hicieron. Fueron cómplices de Acán. Se callaron. Se callaron por conveniencia, quizás, se callaron por miedo, se callaron por complicidad, pero tuvieron que sufrir las consecuencias. Dice en el versículo 16 de Josué 17:16: y Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar al pueblo por tribus, y fue tomada la tribu de Judá, hizo acercar a la tribu de Judá, y fue tomada toda la familia de Sera, haciendo luego acercar a la familia de Sera. Y versículo 18: hizo acercar a su casa por los varones, y fue tomado Acán. Acán, hermanos, su pecado exhibió públicamente a su familia. ¡Qué vergüenza! Reúnen a todo el pueblo, las tribus, las van separando, las tribus, y luego los van separando por familias, ¿verdad? Y luego separan en específico a la familia de Acán para confrontarlo públicamente y pasar la vergüenza de su pecado él y toda su familia junto con él. Cuando un miembro de la familia, ¿verdad?, hace algo indebido, hace algo incorrecto, pues la familia también se duele. Pero también la familia muchas veces se siente avergonzada por los malos procederes de un integrante de la familia. Pensemos, hermanos, antes de pecar, antes de hacer algo fuera de la voluntad de Dios, la vergüenza a la cual por nuestro pecado no solamente nosotros estamos expuestos, pero que aún estaríamos exponiendo a nuestras propias familias. A Acán eso no le importó. Dice también, hermanos, aquí que versículo 24, para terminar, dice ahí: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este momento. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Qué triste final para Acán y su familia. Qué triste, porque no solamente murió él fue el que robó, pero su familia fue cómplice. Y fueron apedreados y luego fueron quemados, hermanos, porque su familia faltó a un principio. El principio de primer libro de Samuel 2:30 de: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecien serán tenidos en poco. Hermanos, siempre, antes que el trabajo, antes que el dinero, aunque la misma salud, aunque la misma familia, cónyuge, hijos, los padres, los hermanos, usted y yo debemos honrar a Dios. Si muchas veces por la familia dejamos de hacer lo que es correcto delante de Dios, pues tenemos que enfrentarnos entonces a las consecuencias. A veces preferimos la familia, quedar bien con la familia, que quedar bien con Dios. Cuidado con eso, porque con Dios no se juega. Termino con un ejemplo más, solamente para cerrar, y es el ejemplo de Coré. Usted lo puede ver en Números capítulo 16, ¿verdad? Coré se levantó con un séquito de 250 hombres, príncipes de Israel, líderes, y murmuraron contra Moisés. La tierra, usted lee, lo estoy resumiendo nada más, Números 16,
la tierra se abrió y los tragó a ellos, a sus tiendas, a sus familias, ¿verdad? Porque desagradó a Dios que ellos se habían levantado contra el líder, en este caso que era Moisés. ¿Qué es lo que llama la atención de esta historia? Que Coré fue el único de su familia que fue tragado. Sus hijos no murieron. ¿Cómo lo sabemos? Porque usted lee en los Salmos y al principio, antes del que inicie el primer texto, muchas veces dice Salmo de los hijos de Coré. Eso me habla a mí que sus hijos no participaron con él, que cuando Coré murmuraba, se quejaba y le tiraba al líder que era Moisés, sus hijos le decían: papá es el siervo de Dios, papá respeta, papá ten temor de Dios, papá no está bien. Él no hizo caso y murieron todo su séquito con sus familias y él nada más solo, porque su familia no fue cómplice. Usted honre a Dios y Dios le va a honrar a usted. Espero este breve mensaje sea de bendición. Dios le bendiga.